Pues vamos a dar inicio entonces, ahora sí, a nuestra lección de escuela dominical. En esta ocasión, este domingo, vamos a iniciar un nuevo bloque, una nueva sección. Hemos terminado ya la sección en donde hablamos acerca de el amor y la misericordia de Dios. Ahora vamos a hablar acerca de algunas lecciones para la vida cristiana. Vamos a considerar pasajes en diferentes partes de la Escritura, algunos en el Nuevo Testamento, algunos en el Antiguo Testamento vamos a estar considerando, pero a través de ellos vamos a encontrar lecciones para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida diaria, que es algo que necesitamos, ¿verdad? Constantemente estar aprendiendo de la palabra para poder enfrentar las situaciones que la vida diaria nos presente. Así es que a partir de hoy vamos a estar considerando algunas lecciones en ese sentido, lecciones para la vida cristiana, y esta primera lección de esta nueva sección, de este nuevo bloque, bueno, tal vez va a coincidir un poquito con el tema que acabamos de dejar, del amor y la misericordia de Dios, porque la lección de hoy lleva por título Nuestro ejemplo de amor. Nuestro ejemplo de amor. El pasaje que vamos a considerar se encuentra en Primera de Juan capítulo 4. Y si usted recuerda, yo le dejé una tarea la semana pasada. Le encargué que en la semana leyera el pasaje de Primera de Juan y 3 versículos en particular. Versículo 8, versículo 9 y versículo 18. Perdón, versículo 9, 10 y 18. Versículos 9, 10 y 18. Le pedí que los leyera en la semana, le pedí que hiciera una reflexión y que escribiera, ¿verdad? Su reflexión, su pensamiento, su meditación, así como si fuera un pequeño devocional propio, usted escribiera lo que el Señor le guiaba a sentir en su corazón en ese pasaje. Bueno, pues una hermana, nuestra hermana Martita Guzmán, me compartió su reflexión. Hasta el momento pues nadie más me ha enviado esa tarea. Yo espero que lo haga, hermano. Espero que al menos lo haya hecho. Si ya no me lo compartió, bueno, pues si tiene oportunidad, compártamelo. Pero si no lo ha hecho, pues le invitamos. Tal vez ahorita ya lo vamos a utilizar para nuestra lección, pero tal vez la siguiente oportunidad o el siguiente pasaje que también le dejé, Hebreos 12 del 1 al 3, espero que lo haga, hermano, porque yo le decía, la reflexión o el interés, el propósito que yo tenía con esos pasajes es que precisamente lo llevaran a la reflexión de lo que nos dicen estos versículos para enfrentar nuestra situación actual. Particularmente el versículo 18 de Primera de Juan capítulo 4 nos habla del temor, algo que vamos a ver ahorita en el desarrollo de la lección. Y Hebreos 12 del 1 al 3 también nos habla de la confianza que debemos tener en el Señor Jesús. Así es que espero que lo haga, hermanos. Nuestra hermana Marta sí compartió su tarea y espero que haya hermanas que también lo hayan hecho. Bueno, entonces esta lección habla acerca de eso, habla acerca del amor, de nuestro ejemplo de amor, pero precisamente ahora se trata de obtener una lección práctica para cómo debemos aprender de ese amor, qué significa ese amor, qué implica y cómo debemos manifestarlo. Bueno, todas nuestras demás lecciones también hemos tratado de tener una lección práctica, una aplicación a nuestra vida. En los temas del amor también lo hemos hecho así. La semana pasada hablábamos acerca de la disciplina, ¿verdad? Como una muestra del amor de Dios. Bueno, ahora vamos a ver acerca de el ejemplo del amor. Y hermanos, en todos los niveles o en todas las áreas de nuestra vida podemos encontrar ejemplos de amor. Y usted no me va a dejar mentir. Si no, tan solo piense en los padres de familia, en el papá, en la mamá. Bueno, ahí podemos encontrar una manifestación, un ejemplo de amor, ¿sí?
Ahí podemos ver un ejemplo del amor manifestándose en los padres a través de sus hijos, demostrándoles, manifestándoles su amor cuando están dispuestos, ¿verdad?, a hacer cualquier sacrificio, cualquier tipo de sacrificio para proteger y procurar a sus hijos, para buscar su beneficio, ¿verdad?, su bienestar. Hay padres, ¿verdad?, que a veces se esfuerzan en su trabajo para poder tener el recurso necesario para sostener a sus hijos. En fin, diferentes manifestaciones, ¿verdad? Ahí vemos un ejemplo en esa esfera de la vida. También seguramente encontramos manifestaciones de amor hacia un amigo o de un amigo hacia nosotros, ¿no? Ese puede ser otro ejemplo. Hay amistades que a veces se manifiestan el uno por el otro ese amor tan fraternal, que están dispuestos a defender a la otra persona a una costa de su propia comodidad, de su propio beneficio. Y tan solo ahí en la escritura encontramos un ejemplo de esto, una amistad tan sólida y que estuvo dispuesta a sacrificarse también el uno por el otro. En el caso de David y Jonatán, ahí esa historia usted la puede encontrar en 1 de Samuel, en los capítulos 18, en los primeros versículos del capítulo 18 y el capítulo 20. Ahí vemos ese ejemplo de amor en una amistad entre amigos. ¿Ok? Entonces ya vimos como ejemplos el amor de los padres hacia los hijos, el amor de amigos. También podemos pensar en el amor de algunas personas, que algunas personas tienen por su nación, por su patria, que los llevan también a sacrificarse, ¿verdad? A algunos hasta enrolarse ahí en la milicia, ¿no? Y sacrificar y dejar sus comodidades, su familia, y estar dispuestos a dar aún su propia vida. Ahí está otro ejemplo de amor, en este caso por su nación, por su patria. Pero creo que todos vamos a estar de acuerdo, hermanos, todos vamos a estar de acuerdo en que el máximo, el supremo ejemplo de amor es Dios. Es Dios. Vimos algunos ejemplos en algunas esferas de la vida, ¿verdad? Pero Dios, sin duda alguna, es el ejemplo supremo, es la máxima manifestación de amor. Y por eso es que encontramos, por ejemplo, ahí en Jeremías, lo que este profeta escribió con respecto al amor de Dios. Y él escribió: con amor eterno te he amado, ¿verdad? Dice: por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31, versículo 3. Con amor eterno te he amado, hablando acerca de Dios. Entonces, estamos de acuerdo, ¿verdad, hermanos? Que el ejemplo supremo, la máxima manifestación de amor es Dios. Y entonces, como punto principal, nuestra lección, lo que vamos a tratar de resaltar como punto central de esta lección es que en vista de que Dios nos... Es que originalmente la frase decía: en vista de que Dios nos ha amado tanto, pero tal vez yo le podría modificar en que todavía nos ama, ¿verdad? Dice: puesto que Dios nos ama tanto, nos ha amado y nos ama tanto, nosotros debemos amarnos unos a otros. Esa es una verdad, ese es un punto principal que vamos a tratar de resaltar y que es la verdad práctica que también pues debemos llegar como conclusión al final en nuestra lección. En vista de que Dios nos ha amado tanto o nos ama tanto, nosotros debemos amarnos unos a otros. Y tal vez debemos agregar de esa misma manera. Bueno. Bien, hermanos, nuestra lección va a tener 3 puntos. Vamos al primero de ellos y le invito a que pues vaya conmigo a su Biblia ahí en 1 de Juan capítulo 4 y vamos a leer los primeros
5 versículos, del 7 al 11. Entonces, ahí acompáñenme en casa a hacer esta lectura. Dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y el primer punto de nuestra lección se titula Exhortación al amor. Y tal vez usted ya lo puede identificar. Tal vez seguramente al ver esta lectura, al seguir esta lectura, usted ya identificó cuál es la exhortación, ¿verdad? O dónde está la exhortación. Mire, luego ahí en el versículo 7, el apóstol Juan dice, amados. Y ahí vayámonos poniendo nosotros como los receptores de este mensaje. Ya vamos a pasar directamente a eso. Usted ya imagínese que el apóstol Juan le escribió a usted esa carta, y a mí desde luego. Dios lo utilizó para darnos este mensaje. Entonces, usted póngase ya ahí en primera persona, como el primer receptor de este mensaje. Y entonces nos dice el Señor a través del evangelista Juan, amados, amémonos unos a otros. Ahí está la exhortación. Ahí está el título de nuestro primer punto de esta lección. La exhortación es a amarnos unos a otros. Esa es la invitación, ese es el deseo de Dios que a través del evangelista Juan nos comparte. Ese es el deseo de parte del Padre para con nosotros sus hijos, que nos amemos unos a otros. Y nos da una razón, nos da un por qué debemos hacerlo, o por qué Él quiere hacerlo, quiere que lo hagamos. Y es lo que dice a continuación, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y la explicación, hermanos, es que no entendamos que no es que Dios diga, pues el amor es mío, ¿verdad? Solamente mío, y no lo comparto. No es una expresión que indique posesión, sino que es una expresión que indica que Dios es la fuente de amor. Dios es la manifestación de amor, es el origen del amor. No es que el amor le pertenezca únicamente a Dios, sino que Él es la fuente, Él es el origen del amor. Eso lo debemos entender, y como tal, si Él es la fuente y el origen de Dios, si Dios, perdón, es la fuente y el origen del amor, entonces nosotros, los amados a quienes está dirigiendo Juan, que ya creemos en el Señor Jesucristo y que por lo tanto somos hijos de Dios, entonces nosotros también ya tenemos ese tipo de amor, ya tenemos ese amor, o bueno, ya sabemos o ya debemos tener en nosotros amor para poder manifestarlo a nuestros semejantes, a nuestros hermanos. Entonces eso es lo que nos dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y bueno, el amor es de Dios, y como el amor es de Dios, a ti ya te lo concedió. Como su hijo, tú ya lo tienes. No solamente lo has recibido, no solamente has sido receptor del amor de Dios, sino que ahora te ha puesto en ti el amor para que lo manifiestes a otros. Eso es a lo que se refiere. Y vea lo que dice a continuación el versículo 7. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces vea cómo es la lógica que Dios nos enseña a través del evangelista Juan. Entonces nos está diciendo, Dios es la fuente de amor, Dios es amor,
su esencia es el amor, y como tú ya eres hijo de Dios, tú ya tienes amor, ya recibiste su amor como beneficio, pero también lo recibiste con la capacidad de darlo, de manifestarlo. Y entonces dice, todo aquel que ama, todo aquel que manifiesta ese amor, es nacido de Dios. O sea que es lo lógico, hermanos, es lo que debería ser lo correcto, ¿verdad? Si tú y yo ya somos nacidos de Dios, ya somos hijos de Dios, somos creyentes redimidos por Cristo Jesús, entonces somos nacidos de Dios y debemos amar. Debemos estar manifestando que amamos, principalmente a nuestros hermanos en Cristo, ¿sí? Dice entonces, esto es una manifestación de que has nacido de Dios y que conoces a Dios. Entonces vea cuán importante es esto. Es una manifestación, es una demostración de que has nacido de Dios y conoces a Dios. Y esa expresión ahorita en lo que dice el versículo 8 la voy a explicar también un poquito porque es muy importante. Ahora ve el contraste en el versículo 8. Dice en contraste, el que no ama, o sea, el que no está manifestando amor, ¿es por qué? Porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Sí? Ahí tan fácil, ¿verdad? Tan sencillo que se explica esto. Entonces, si no amas, es que no has conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si tú conoces a Dios, ya naciste de Dios, tienes amor y tienes que manifestarlo. Si no estás manifestando amor, entonces no tienes amor porque no conoces a Dios, no has nacido de Dios. Entonces, es una lógica muy sencilla, hermanos. Es una lógica muy sencilla. Y algo que les decía con respecto al aspecto de lo que dice ahí de conocer a Dios. Y mire, tal vez yo me quedé pensando, no lo había considerado anteriormente, pero ahora que lo estudiaba, otra vez me quedé pensando y digo, bueno, pero hay personas que no son nacidas de Dios, que no son hijos de Dios, pero que tal vez manifiestan más amor que alguno de nosotros como creyentes. Hay personas que tal vez las vemos haciendo buenas obras, las vemos mostrando interés por el prójimo, haciendo acciones de ayuda humanitaria, o tan solo, hermanos, en nuestra misma familia tenemos algún familiar, algún ser querido que nos ha manifestado su amor de manera incondicional o una manera muy evidente, muy clara, pero que no es hijo de Dios o que no es hija de Dios. Entonces yo pensaba eso y digo, ay, ¿cómo explicar eso, no? ¿Cómo entenderlo? Pues si no son hijos de Dios, pero están haciendo o están demostrando, o podríamos decir, están demostrando su amor por su prójimo, ¿cómo lo explicas, ¿no? O cómo lo entiendes. Y lo que yo entendía en base a lo que también estuve leyendo es que, mire, a veces confundimos el tema de el amor verdadero, como Dios lo manifestó, como es Dios, como esa esencia de amor, lo manifestamos con el interés. Porque hay algo que debemos preguntarnos cuando vemos a las personas que hacen ese tipo de campañas, ¿verdad? De salir y repartir despensas, de ver a las personas en la calle, en situación de calle, en necesidad, y a veces hasta en la tele los vemos, ¿no? Salen con sus cámaras y todo eso. Entonces, vea, ahí yo ya pensaría, ¿es amor o es interés? Es más bien, creo yo, un interés porque vean que estoy haciendo algo para que entonces yo me beneficie, ¿verdad? Para que yo quede bien, para que entonces me vean como una persona que soy altruista, ¿verdad? Que soy amorosa con mi prójimo. Entonces, ya no es un amor genuino como el amor de Dios, ya es un amor con interés. Y eso no es lo que dice el Señor. Ese no es el tipo de amor que el Señor manifestó por nosotros
y que espera que nosotros manifestemos unos a otros. Entonces ahí me explicaba esa parte. Y por otro lado, en el caso de nuestros seres queridos, algunos que tal vez nos han manifestado su amor tan grande, ¿verdad? Tan profundo, con tanta dedicación, con tanta devoción, y que uno se queda pensando, bueno, pero pues si no es creyente o no era creyente, entonces, ¿cómo explicas esto? Y la explicación que encontré es que dice un hermano, yo te lo voy a buscar la nota, dice, algunas personas actúan bien y puede que demuestren amor por las personas o seres queridos. Tal vez conocen acerca de Dios, pero no conocen a Dios. Y esa es una gran diferencia, hermanos. El conocer acerca de Dios es totalmente diferente a conocer a Dios. ¿Sí? Yo le preguntaría, ¿usted conoce acerca de Dios o conoce a Dios? Esas personas que no son creyentes, pero que manifiestan amor sin interés, sin salir a cámaras, ¿verdad? Sin salir ahí con toda la comitiva, ¿verdad? Para que sepan lo que uno está haciendo. ¿Conocen acerca de Dios o conocen a Dios? Bueno, el conocer acerca de Dios es simplemente saber que existe, es simplemente saber que es un Dios bueno, que envió a Jesucristo y que murió en la cruz, el Señor Jesús, y todo ese tipo de cosas. Pero hasta ahí conocen acerca de Dios. Pero el conocer a Dios es esa experiencia que tú y yo, hermanos, cuando conocimos a Cristo, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, es el tipo de conocimiento que ahora tenemos de Dios. Y es lo que nos dice Juan en versículo 7 y versículo 8. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Entonces ahora ya tenemos el beneficio de recibir el amor de Dios y la capacidad de manifestarlo. A diferencia de los que no son nacidos de Dios, pero que tal vez manifiestan acciones de amor o manifiestan su amor, pero se quedan solamente en el aspecto de conocer acerca de Dios, pero no han conocido a Dios de manera personal, íntima. Entonces esa fue una explicación que a mí me dejó un poco más tranquilo y con claridad en este sentido, y que se la comparto también en esta mañana. Entonces, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama de esa manera, como Dios lo hizo con nosotros, entonces no ha conocido a Dios, porque Dios es la fuente de amor, es el origen, es la esencia de amor. Era otra ilustración que me gustó mucho con respecto a eso, es que dice, podemos entender que entonces Dios no existiría si no tuviera amor. Dios no podría existir si no tuviera amor, porque es parte de sus componentes, parte de su esencia. Y yo se lo explicaría de esta manera. ¿Cuál es la fórmula química del agua? Una fórmula muy sencilla, ¿verdad? H2O, donde nos enseñan o aprendimos que significa que el agua está compuesta por 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Y si quitamos la molécula de oxígeno, entonces ya no hay agua, queda puro hidrógeno. O al revés, si quitamos la molécula, una o dos, las 2 moléculas de hidrógeno, pues ya no hay agua, porque solamente queda el oxígeno. Entonces, así de sencillo. Es algo similar con lo que podríamos explicar el aspecto de que Dios no existiría si no tuviera amor. Porque Dios es amor, su esencia es el amor, es parte de su esencia. Bueno, entonces es importante, hermanos, que entendamos que como tal, si hemos nacido de Dios, si somos hijos de Dios y conocemos a Dios, dice entonces, tenemos que amarnos unos a otros. Esa es la exhortación a la que nos llama Dios a través del evangelista Juan. Y bueno, continuando, dice en el versículo 9, ahora vea las manifestaciones, ¿verdad?
el aspecto práctico. Dice en el versículo 9. Bueno, los versículos 9 y 10 son como dos, podríamos decir, como dos teoremas, ¿verdad? O dos leyes, ¿no? Y tal vez para mí, desde mi perspectiva, sería primero leer el 10 y luego el 9, pero bueno, vamos en el orden correcto. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahí está la manera en que se mostró el amor de Dios, en la manera en que lo manifestó hacia nosotros. ¿Cómo lo hizo? Enviando a su Hijo único al mundo para que nosotros entonces podamos vivir por Él. Gracias a Él, gracias a su sacrificio, nosotros podemos vivir. Esa es la manifestación del grande amor de Dios. Y en el 10 dice, en esto consiste el amor. En esto lo conforma, esta es su base, esta es su estructura, esta es su razón del amor. Dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, si lo leyéramos como yo le decía, primero el 10 y luego el 9, ¿en qué consiste el amor? Bueno, consiste en que Él nos amó primero. No nosotros a Él a nosotros. En eso consiste el amor, en que Él nos amó a nosotros. Y ahí también menciona la manera en que lo muestra, como dice el versículo 9. ¿Y en qué se mostró el amor de Dios? En que lo envió, en que Dios envió a su Hijo al mundo, su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En el 10 dice, y lo envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, vemos ahí dos aspectos importantes del amor de Dios. En lo que consiste, en el hecho de que Él nos amó a nosotros primero, y eso es algo maravilloso, hermanos, porque humanamente nosotros no somos capaces de hacer eso, no somos capaces de amar a alguien que no nos manifieste simpatía. Nosotros no somos capaces de manifestar amor por alguien que no nos dirija siquiera una mirada, que nos dirija la palabra, que nos haga un gesto. No somos capaces de amar a alguien así, mucho menos a alguien que por el contrario nos cause daño, nos perjudique, nos esté molestando. Definitivamente sería muy difícil que pudiéramos manifestar amor por alguien así. Totalmente diferente a Dios, que lo hizo con seres que hacían eso y cosas peores para con Él. ¿Sí? Dice, entonces, de esa manera, Él manifestó su amor. Entonces, nosotros no podríamos hacer esto, pero Él sí. Pero Él sí. Y en eso lo mostró, en que envía a su Hijo para que nosotros podamos vivir por Él. Lo envía en propiciación por nuestros pecados, en el pago, para que Él fuera el pago justo por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestra maldad hacia Él. Vea qué demostración del amor de nuestro Dios. Amar a alguien que no le amaba. Dar a su Hijo único, dar lo más valioso por alguien que no daba nada por Él, que no lo consideraba, que no lo tenía en cuenta, que lo ignoraba, que lo excluía de sus vidas, que lo excluían de sus vidas. Bueno, a esos seres, en esos seres, Dios manifestó su amor. Dios manifestó su amor en ellos y nos enseña en qué consistió precisamente su amor. En amarnos Él primero y no nosotros a Él. Entonces, por eso es que el deseo de Dios y la exhortación para nosotros a través de Juan es, entonces, así como yo los he amado, ámense ustedes. Y es lo que dice el versículo 11. Amados,
Si Dios nos ha amado así, de esta forma, ahí nos acordamos también de Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, bueno, así, dice así, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y esa es la exhortación. Esa es la exhortación que Dios a través de Juan nos hace a cada uno de nosotros. A nosotros sus amados, ¿verdad? Los amados de Dios. Nos pide que nos amemos unos a otros. Pero así como Él lo manifestó, así como Él lo demostró, entregando lo más valioso, aún por aquellos que lo despreciaban, aún por aquellos que lo ignoraban y lo excluían de sus vidas, aún así por ellos. Entonces ahí vemos este primer aspecto, hermanos, la exhortación al amor. Vamos al siguiente punto. Vamos a leer ahora los versículos del 12 al 16. Versículos 12 al 16 dice así: Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en Él. Bueno, y en esta segunda lectura, este segundo punto, se titula El amor y nuestra permanencia en Dios. El amor y nuestra permanencia en Dios. Y bueno, dice ahí a partir del versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Bueno, es una afirmación que el evangelista Juan hace, ¿verdad? Para confirmar el hecho de que Dios es espíritu. Entonces dice, nadie ha visto jamás a Dios. Y luego viene nuevamente retomando el tema que ha de alguna manera empezado ahí en el versículo 7. Y nos dice nuevamente, recuerde que nos está hablando a nosotros. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y vea cuán importante es esto. Entonces, si nosotros estamos manifestando amor, si nosotros estamos demostrando amor unos por otros, ese amor desinteresado, ese amor que nos lleva a ver las necesidades de nuestro hermano y de buscar ayudar a suplirlas, ese amor que nos lleva a dejar a un lado nuestros propios intereses y ver y preocuparnos por el de nuestro prójimo, el hacer a un lado, el olvidarnos del egoísmo, de decir primero yo y luego mi hermano. Aquí debería ser al revés, ¿verdad? De acuerdo a la enseñanza del amor de Dios. Es ver la necesidad de mi hermano, preocuparme por mi hermano, ver que no perjudique yo a mi hermano y manifestarlo, ¿verdad? Y demostrarlo. Bueno, si eso está ocurriendo en nuestras vidas, entonces dice, Dios permanece en nosotros y entonces su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces ese amor está siendo cada vez mejor, cada vez se está manifestando y se está evidenciando de mejor manera en nuestras vidas. Pero algo importante, dice, Dios permanece en nosotros. Y hermanos, creo que también estará de acuerdo conmigo en que no podría ser de otra manera. Ninguno de nosotros podríamos manifestar amor de esta manera por nuestro hermano, por nuestro semejante, por nuestro prójimo,
si Dios no está con nosotros? Ya se lo decía en los versículos anteriores, ¿verdad? Difícilmente nosotros podemos amar a alguien que no nos manifieste al menos un gesto de simpatía, al menos tener un poco de afinidad con nosotros. Difícilmente lo podemos hacer. No, ni siquiera buscaríamos relacionarnos con Él. Bueno, Dios es totalmente diferente. Y Dios nos dice, eso quiero que tú hagas. Y si lo estás haciendo, entonces significa que mi amor se está perfeccionando en ti. Lo estás utilizando y lo estás manifestando en la manera correcta que yo quiero que lo hagas. Y por lo tanto es una evidencia, es una manifestación de que yo estoy contigo, de que yo permanezco en ti. Pero también algo importante, hermano, que usted y yo estamos permitiendo eso. Porque acuérdese que Dios no puede trabajar, el Espíritu Santo no puede trabajar en un corazón que no está dispuesto, en un corazón que no está en condiciones. Y si usted y yo estamos haciendo cosas indebidas, si estamos practicando el pecado, entonces evidentemente estaremos dificultando la obra de Dios y su Espíritu en nosotros. Y obviamente estaremos alejando a Dios de nosotros. Estaremos evitando que Dios se pueda manifestar a través de nosotros. Entonces es algo importante, es algo bien importante. Entonces, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ahí está. ¿Cómo es que Dios permanece en nosotros? A través de su Espíritu. Pero como le decía, el Espíritu para poder trabajar apropiadamente necesita una morada en condiciones y dispuesta. Si no hay esos dos factores, entonces no puede trabajar Dios a través de su Espíritu y no puede manifestarse el amor a través de nosotros. Y entonces, si eso está ocurriendo, pero si está ocurriendo eso de que manifestemos amor y de que Dios, el amor de Dios esté perfeccionando en nosotros, entonces, como dice el versículo 13, esto dará conocimiento de que permanecemos en Él y Él en nosotros. Ahí está otra lógica bien sencilla, hermanos. Ahí está otra lógica muy fácil de entender. No necesita tanta explicación, ¿sí? Como esa parábola que el Señor Jesucristo utilizaba, ¿verdad? Por sus frutos les conoceréis, ¿sí? Como la vid, dice, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, y hay que llevar fruto, y el que en mí no lleva fruto, será desechado, será cortado. Dice, los voy a podar, ¿verdad? Para que den más fruto. Bueno, entonces ahí está una manifestación de eso. Y luego dice el versículo 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y bueno, aquí básicamente es una declaración apostólica de parte precisamente del evangelista Juan. Testifica, ¿verdad? Da testimonio de lo que él fue testigo, de que él fue testigo de que efectivamente Dios el Padre envió al Hijo, al Señor Jesucristo, como el Salvador del mundo. Y entonces es algo así como una evidencia que trata, un testimonio que trata de fortalecer la declaración que hizo al final del versículo 13, en el hecho de que Dios nos da su Espíritu, ¿sí? Dios nos da su Espíritu a todos los que estamos en Él, a todos los que permanecemos en Él, a los que hemos creído en Él, nos da de su Espíritu. Y dice el evangelista Juan, y yo doy testimonio de que efectivamente Dios envió a su Hijo y que por lo tanto entonces, si creemos en Él, nos va a dar su Espíritu. Muy bien, versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y aquí otra expresión
bueno, no sé, hermanos, tal vez yo ahora lo puedo decir tan fácil, ¿verdad? Con una claridad tan grande que uno a veces no entendería cómo es que mucha gente no puede comprender esto que está tan claro en la Escritura. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y tú y yo, hermanos, sabemos lo que esto significa. Es creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Creer que Él es el Hijo de Dios enviado en propiciación por nuestros pecados. Creer que Él vino a morir a la cruz, pero que resucitó y que ahora está a la diestra del Padre esperando volver por su iglesia, por todos aquellos que hemos creído en Él. Eso es lo que significa. Y para entonces, para nuestros amigos, nuestros familiares que aún confían en su religión, en la religión popular, en sus tradiciones, o aquellos amigos que confían en lo que sus profetas, sus apóstoles, sus fundadores de sus sectas han determinado, han declarado para tratar de alcanzar la salvación y de que Dios esté con ellos, pues vea con qué claridad aquí el Señor lo dice. Para que Dios permanezca en uno, para que Dios esté con uno, tenemos que confesar a Cristo como el Hijo de Dios. Tenemos que creer en Él como nuestro Salvador. En nadie más. No en imágenes, no en santos, no en vírgenes, no en hombres, no en profetas, no en libros escritos de hombres. No, en nada de eso. Hay que creer en Cristo. No hay otra forma. No hay otra forma para que Dios esté con nosotros y nosotros con Dios. Es solamente creyendo en el Señor Jesucristo. Y aquí lo dice entonces el versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y de esta manera es como también podemos manifestar el amor de Dios. Versículo 16, para concluir esta sección, dice, y nosotros, dice Juan, incluyéndose él y los amados a los que les está hablando, ¿verdad? Nosotros también, ahí vamos, usted y yo. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Una declaración muy semejante a lo que ya había dicho al inicio, versículos 7 y 8. Aquí parece en el versículo 16 que lo repite, parece ser que lo confirma, lo fortalece, ¿sí? Lo confirma. Dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Versículo 7 decía, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y vea esas expresiones, ¿no? Dios es amor y el amor es de Dios. El amor es de Dios, Dios es amor. Entonces, algo muy claro y que el Señor espera que nosotros podamos manifestar. Así es que la demostración de nuestro amor va a ser una evidencia de que efectivamente el Espíritu de Dios está en nosotros, permanece en nosotros y nosotros en Él. Si no hay manifestación de amor para con nuestros hermanos, para con nuestro prójimo, entonces puede ser un motivo de duda de que hay algo mal en nuestras vidas, de que tal vez nuestro corazón está en condiciones inapropiadas a causa del pecado, o tengamos aún más cuidado,
¿O será acaso que no soy verdaderamente hijo de Dios? ¿Será que verdaderamente aún no he confesado de todo corazón que Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios? Es algo que nos debe llevar a la reflexión, hermanos. Muy bien. Y vamos al último punto de nuestra lección, y para ello vamos a considerar los últimos versículos del 17 al 21. Dice así la Escritura: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y el último punto de nuestra lección se titula Perfeccionamiento del amor. Perfeccionamiento del amor. Entonces, ya vimos en la primera parte la exhortación al amor. Acabamos de ver que el amor es evidencia de que permanecemos en Dios y Él en nosotros a través de su Espíritu. Y ahora, a través de esta última sección, vamos a observar que el perfeccionamiento del amor de Dios. ¿Cómo se manifiesta el perfeccionamiento? ¿De qué manera podemos decir que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros? En la primera parte lo vimos, una manifestación del amor por nuestro prójimo, por nuestro hermano, demuestra que efectivamente el amor de Dios está manifestándose, está en nosotros y está fluyendo, ¿sí? Pero mire, acá hay un aspecto importante como manifestación del perfeccionamiento del amor de Dios en nosotros. Y dice en el versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ahora dice, ¿en qué se ha perfeccionado? Dice el versículo 18, en el amor no hay temor. Esa es una manifestación del perfeccionamiento del amor de Dios en nosotros, en que no hay temor, en que no hay miedo. ¿Sí? Dice, mire, si lo voy a leer de una manera diferente, versículos 17 y 18, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. En el amor no hay temor. Tal vez el resto del versículo 17 pudiéramos ponerlo en un paréntesis. ¿Sí? Podríamos ponerlo en un paréntesis para leerlo de esa manera que se lo acabo de leer. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. En el amor no hay temor. El amor que nosotros tenemos de parte de Dios alcanza madurez y es propiamente manifestado, entonces lleva como consecuencia, como fruto, podemos decirlo así, la confianza, ¿sí? La confianza. Entonces, si el amor de Dios está en nosotros y nosotros lo estamos manifestando correctamente, apropiadamente, tal como Él quiere que lo hagamos, tal como Él nos dio ejemplo de cómo lo hizo y cómo quiere que lo hagamos, un amor que estuvo dispuesto a dar a su Hijo unigénito, a lo mejor del cielo. Si nosotros estamos manifestando un amor semejante a ello, entonces la evidencia será que ese amor se perfecciona generando en nosotros confianza. Dice el versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza. Y él dice particularmente en el día del juicio. ¿Sí? ¿Qué significa, hermanos? Que entonces no habrá nada de qué avergonzarnos cuando el Señor nos llame a cuentas.
cuando estemos delante del Señor y nuestros hechos, nuestros actos, nuestra vida sea evaluada, no habrá nada de qué temer. Habrá confianza en que pudimos manifestar el amor que el Señor quería y que puso en nosotros para que lo manifestáramos a nuestros hermanos. Entonces nos da confianza en eso, en que en el día del juicio no habrá reproche para nosotros, no habrá algo que temer, no habrá algo de lo cual querramos escondernos delante de Dios, hermano. Es algo que tú y yo debemos considerar ahora en nuestra vida aquí en esta tierra, que no hagamos algo de lo que cuando lleguemos a la presencia del Señor querramos escondernos, querramos ocultarnos y que estemos deseando que el Señor se le olvide y no lo haya dejado apuntado ahí en el libro de nuestra vida. Porque no va a pasar, porque eso no va a pasar, hermano. Todo está registrado, todo estará registrado y de cada uno de nuestros hechos tendremos que dar cuenta delante de Dios. Entonces, pero si el amor se ha perfeccionado en nosotros, la evidencia es que vamos a tener confianza en eso, en que no vamos a experimentar ese tipo de situaciones, pero también algo más, como dice el versículo 18, en el amor no hay temor. Y mire, yo por eso le invitaba la semana pasada, el domingo pasado, que hiciera el ejercicio de leer estos versículos y tener una reflexión. Y yo esperaba que esto, pensando en el versículo 18 en particular, los llevara a reflexionar a que si usted tiene el amor de Dios y si usted manifiesta amor por su semejante, por su hermano, entonces dice, no hay temor. Dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y entonces, cualquier circunstancia, cualquier situación, la más complicada y difícil que usted pueda enfrentar en su diario vivir, el amor de Dios le va a ayudar a quitarlo, a enfrentarlo sin miedo, a enfrentarlo sin temor, porque el perfecto amor de Dios en usted y que se ha perfeccionado, si lo está manifestando apropiadamente, entonces echa fuera el temor. Claro, el versículo 17 nos hablaba del temor para el día del juicio, pero eso también lo puede usted aplicar ahora en su diario vivir, en su vida cotidiana. El amor de Dios, el perfecto amor de Dios. Y si el amor de Dios se ha perfeccionado en usted, ese amor le va a ayudar a echar fuera todo temor, todo miedo, de cualquier situación, de cualquier circunstancia. De donde el que teme, dice el versículo 18, entonces dice, no ha sido perfeccionado en el amor. Si usted y yo vivimos con miedo, si usted y yo vivimos ahí angustiados, temerosos, entonces significa que el amor de Dios no se ha perfeccionado en nosotros. Y ya vimos que si eso no está ocurriendo, puede ser que nuestra vida, nuestro corazón no esté en condiciones a causa del pecado o definitivamente no somos hijos de Dios. Son solamente dos opciones. Entonces considere eso. El amor de Dios va a llevarnos como consecuencia el perfecto amor de Dios que se perfecciona en nosotros nos va a llevar a no tener miedo, a no tener temores, ¿sí? Entonces eso es algo importante, hermano, para que la vida no le agobie, no le angustie, no se deje vencer por las adversidades de la vida. El amor de Dios le fortalece. Y nuevamente dice el evangelista Juan en el versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Una verdad que no se nos debe olvidar y por la cual debemos también manifestar amor por nuestros semejantes. Es una razón que Él nos da para vivir de acuerdo a la exhortación que nos hizo al principio. Amémonos unos a otros. Vea lo que dice el versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Sí?
Si usted dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, y mire, en la nueva traducción viviente, dice, si yo amo a Dios y aborrezco a otro cristiano, así dice en la nueva versión, en la nueva traducción viviente, perdón, dice, es mentiroso. Específicamente dice a otro creyente, a otro cristiano, a otro hermano en Cristo. Entonces vea, la primera línea en donde debemos manifestar el amor de Dios es con nuestros hermanos en Cristo. Claro, desde luego sin omitir, desde luego a nuestra familia. En primer lugar nuestra familia, pero después el círculo que viene son nuestros hermanos. Entonces, si alguno dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿No? También otra lógica que Juan utiliza, ¿no? Muy fácil de entender, muy comprensible y muy cierta, ¿no? Muy cierta. Yo lo que le decía, ¿verdad? Si aún a la gente que vemos, pero si la vemos que es una gente ahí mal encarada, enojona, que no nos hace ni un gesto de gentileza, ninguna expresión de amistad, algo, pues difícilmente nos vamos a acercar con él y le vamos a manifestar amor. No creo que lo podamos hacer. Entonces, a esos que vemos, si no lo hacemos con ellos, dice, entonces, ¿cómo es que dices que amas a Dios si no lo ves? Si a Él no lo ves, ¿no? Entonces, es una lógica muy sencilla, pero muy cierta y que debemos cuidar. Lo que nos dice con esto es que tenemos que demostrar, tenemos que evidenciar que efectivamente Dios está en nosotros y su amor está en nosotros y nosotros estamos siendo canales para que Dios manifieste su amor a otros. Ese es el propósito, ese es el objetivo que Dios tiene para con nosotros y por eso ha puesto en nosotros su amor. Dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y así concluye esta sección el evangelista Juan. Así como empezó, exhortándonos a amarnos unos a otros como hermanos, así termina en el versículo 21, confirmando esta exhortación. Amémonos o ame también a su hermano. Si amas a Dios, entonces ama a tu hermano. De esa manera como Él nos lo enseñó, de esa manera como Él lo demostró. Y mira, hermano, usted y yo tenemos de parte de Dios todo lo necesario. Usted y yo tenemos de Dios todo lo necesario para amar de la manera en que Dios quiere que amemos o que nos amemos unos a otros. Son dos cosas y aquí las vimos en la lección. Espero las haya identificado y si no se las voy a decir en este momento. Las dos cosas que tenemos de parte de Dios y que son necesarias para que podamos manifestar ese amor unos a otros. La primera es que seamos hijos de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Entonces ya tiene uno. Segundo, tenemos la plenitud del Espíritu. Si usted y yo somos hijos de Dios, si usted y yo ya creímos en Cristo como nuestro Salvador, recuerde que en ese momento el Espíritu vino a morar en nosotros. Dios nos dio plenamente de su Espíritu para morar en nosotros. Entonces, si usted y yo hemos creído en Cristo, tenemos ambas cosas. Somos hijos de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Con esos dos aspectos, esos dos requisitos los cumplimos, entonces tenemos la capacidad de amar o de amarnos unos a otros. Si no está ocurriendo, si no está pasando, es que alguno de los dos no está haciendo una realidad en nuestras vidas.
Si el Espíritu no está en nosotros o no puede trabajar apropiadamente porque nuestro corazón esté en malas condiciones, es algo que tenemos que atender. O por otro lado, más delicado, ¿acaso no soy verdaderamente hijo de Dios? ¿Acaso verdaderamente no he nacido de nuevo? Es algo que también debemos considerar, hermanos. Muy bien, entonces concluyo de esta manera, hermanos. Nuevamente una disculpa por la interrupción. Esperemos que con la ayuda de Dios estos inconvenientes pues se vayan eliminando, vayamos evitándolos cada vez más. Hermano, entonces recuerde esto, somos exhortados a amarnos unos a otros. ¿Cuál sería, hermanos, para concluir, cuál sería la evidencia de que permanecemos en Dios? ¿Cuál sería la evidencia de que verdaderamente permanecemos en Dios? De acuerdo a lo que estudiamos, de acuerdo a lo que vimos en esta lección. Y una segunda pregunta que la dejaremos ahí como para reflexionar, hermano. Espero que la considere para reflexionar. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición para que Dios permanezca en nosotros? ¿Sí? Se las repito. ¿Cuál es la evidencia de que permanecemos en Dios? ¿Y cuál es la condición para que Dios permanezca en nosotros? Piénselas, reflexiónelas, lea nuevamente el pasaje. Si no se acuerda en este momento, lo vimos, ahí lo dice en el pasaje. Búsquelas y ahí téngalas como tarea. Y también quiero dejarles otra tarea, hermanos. Quiero invitarles a que durante la semana lean completa la primera carta de Juan. Esta primera carta de Juan, léanla completa durante esta semana y como tarea van a buscar, hermanos, por favor, cuántas veces se repite la palabra amados. ¿Cuántas veces se repite la palabra amados en esta epístola, en esta primera carta de Juan? ¿Cuántas veces se repite la palabra amados? Y ¿cuántas veces encontramos la palabra amor en cualquier forma, ya sea como verbo conjugado, amor, amar, amémonos, ama, todo ese tipo de manifestaciones o expresiones, o en sustantivo también, amor como tal, como sustantivo, como verbo, como sustantivo. Búsquela. ¿Cuántas veces aparece la palabra amor? ¿Sí? Entonces son dos búsquedas, amados y amor. Entonces lea toda la epístola de Juan y cuando ya tenga su tarea, cuando ya tenga la respuesta, pues le invito a que igual me notifique para que pues yo confirme si está en lo correcto, si tiene el mismo resultado que yo tengo en este caso. Bueno, hermanos, pues vamos a concluir nuestra lección, vamos a orar. Le invitamos a que, pues, como ya lo dijimos al principio, siga las recomendaciones, pues de acuerdo a lo que tenemos todavía de información con respecto a la pandemia y también la invitación a descargar la aplicación de Zoom para poder hacer esta actividad en el mes de agosto. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, eterno Dios, porque tú eres la fuente de amor. Tu esencia está compuesta también por el amor. Y Señor, pues si no hubiera amor en tu persona, pues no existirías como tal. Sería difícil poder comprender tu existencia si no hubiera amor en ti, Señor. Pero eso definitivamente es imposible. Eso definitivamente no puede ser. Porque ya nos has demostrado grandemente, Señor. Nos has demostrado de manera tan grande, Señor, tu amor por nosotros, enviando a tu Hijo unigénito a este mundo, para que Él nos redimiera de nuestra maldad, de nuestros pecados. Y Señor, pues gracias porque ahora lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido o recordado a través de este pasaje es que si en verdad nosotros hemos creído en Cristo, entonces somos tus hijos
y como tal has puesto tu amor en nosotros para que nosotros lo manifestemos unos con otros. Señor, ayúdanos a poderlo manifestar si es que no lo estamos haciendo. Ayúdanos a identificar si es que hay algo en nuestras vidas que impide que tu amor se pueda manifestar hacia nuestros semejantes, hacia nuestros hermanos. Y por otro lado, Señor, si esto está ocurriendo, si es que en verdad estamos manifestando el amor, entonces ayúdanos también a poder vivir esa afirmación que nos dices en esta porción de la palabra, de que tu amor se perfecciona infundiendo en nosotros confianza y quitando todo temor, Señor. Ayúdanos porque ahora lo necesitamos en estos tiempos, en estos días que estamos viviendo de pandemia, de situaciones difíciles, de condiciones económicas complicadas, de falta de empleo, de estrés, de nerviosismo, en fin. Ayúdanos, Señor, a poder vivir entonces sin miedo, sin temor, sin angustia, Padre. Lo necesitamos. Así es que recibe nuestra gratitud, que tu palabra siga siendo efectiva en nuestras vidas, que nos anime, que nos motive, que nos guíe, que nos alumbre. Gracias, Padre. Dejamos esta tu palabra en nuestros corazones, rogamos que la bendigas y la prosperes y que nos sea de mucha ayuda. Gracias, Padre. Esto te rogamos y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Estamos en contacto. Dios les bendiga. Hasta pronto.